Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida a este espacio que definimos en el blanco por aquello de tratar de ocuparnos de los problemas comunes del ciudadano común argentino a partir del análisis de las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional e internacional, porque la experiencia te demuestra que más de una vez los anuncios que se realizan son medias verdades y no terminan explicándote el impacto que van a tener en tu vida cotidiana. Hoy vamos a posar la mirada sobre uno de los anuncios que hizo el gobierno nacional en los últimos meses, un anuncio importante, ambicioso, que es el lanzamiento de la presentación de un Plan Nacional de Salud. Nos parece importante porque precisamente desde este espacio, que ya creo que tenemos, esta es la 7ª temporada, más de una vez fuimos muy críticos sobre el estado del aparato de salud pública en la Argentina, del sistema de salud, para dividirlo, no hablar de público y privado, del sistema en general, porque nos parecía que se había desmembrado, que le faltaba coordinación y que algunas de las cosas que nos sucedían producto de esto. Nos va a acompañar Néstor Pérez Balinio, que es secretario de promoción del Programa Sanitario y de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud. Sos médico de la universidad, egresado en la Universidad de Buenos Aires, y tuviste actividad. Sí, tuve... Larga actividad. Contale al televidente dónde. Bueno, me recibí en la Universidad de Buenos Aires. ¿Sos porteño? Porteño. Trabajé en Avellaneda, en el Hospital Fiorito, muchos años en el Hospital Argerich, en la Fundación Favaloro, con René Favaloro, 15 años, y en mi actividad privada. Y estuve en varias oportunidades, me tocó la gestión pública, ¿no? ¿Hiciste alguna especialidad? Yo soy cardiólogo y hago una especialidad específica en la cardiología que se llama cardiología nuclear, que son los estudios de cámara gamma y del estudio de las coronarias. Pero, como siempre, digamos, desde estudiante siempre tuve militancia universitaria. Y me gustó y me dediqué a la política universitaria y a la salud pública también. Así que en varias oportunidades tuve que cubrir desde consejero superior de la universidad hasta subsecretario en la ciudad, fui subsecretario en Nación, en Salud, en el gobierno de la Rúa, y ahora soy secretario nuevamente en el gobierno de Macri. Néstor, la propuesta hoy va a ser que le expliques al televidente, luego del corte, sí, porque tenemos que ir a un corte, en qué consiste el Plan Nacional de Salud, cuáles son los beneficios que puede tener para el ciudadano de a pie y cuál es la situación en realidad hoy del sistema argentino, porque uno tiene la sensación, simplemente como usuario, que está colapsado, pero viene colapsado no de ahora, viene colapsado en los últimos años, porque cada vez que necesitas un turno o pedís un turno y lo pidas donde lo pidas. No estamos hablando, por eso no marco la diferenciación entre público y privado y sí hablo del sistema. Tenés que ir el primer día que abren un libro, en especialidades como la ginecología, ni hablar, el primer día que abren el libro y te mandan dentro de 2 meses y una cosa así. Esa sensación, que en realidad no es una sensación, sino que viene la experiencia, nos gustaría que tengas una mirada también sobre eso. Pero esto después de la pausa. ¿Cómo no? Auspicia este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Néstor, contanos, perdona que te tutee, ¿no? Sí, por favor. Contanos qué los llevó a presentar y lanzar este Plan Nacional de Salud y qué expectativa tiene. Bueno, con el ministro Lemus hace años que trabajamos juntos y estamos en el diseño de ver cómo se ordena el tema de salud en la Argentina. Ustedes saben que Argentina es un país atípico en cuanto a su organización sanitaria. Cuando se estudia en el sanitarismo, se estudia Inglaterra con tal modelo, Alemania con tal modelo, y se estudia el modelo argentino porque es un modelo atípico. ¿Por qué es atípico? Bueno, en principio porque es un modelo fraccionado, es decir, que tiene muchos financiadores. Tiene las prepagas, tiene las obras sociales, tiene el PAMI, las obras sociales
de las provincias. Estás hablando de los prestadores. Claro, ¿Por qué que dijiste son, financiadores? porque ellos en general son los que ponen el dinero, financian. Claro. El prestador puede ser después público o privado, pero ellos en realidad son los financiadores. Pueden contratar una obra social, puede contratar una clínica, a eso te referís. Ok, claro. Ahora entendí. También están las de las Fuerzas Armadas. Quiere decir que está muy segmentado. Sin embargo, hay más o menos 15 millones de personas, es el 30% de promedio en el país puede ir que no tienen ninguna cobertura, no están dentro de ninguna de esas coberturas. ¿En ninguna? En ninguna. Es el que no tiene un trabajo donde tiene retención del salario para pagar la obra social. Con lo cual ese deriva al sistema público. Claro. Miren, esto es otra cosa. Estos son, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es el 18%, pero hay provincias que son más del 50%. Este sector, que en general es donde está el paciente, está el beneficiario o está la persona que no tiene un trabajo formal o están las poblaciones más vulnerables, son las que tienen peor acceso al sistema, porque, por ejemplo, van al hospital, les dan una receta y el gasto de esa receta tiene que salir a pagarlo de bolsillo. Claro. Y justamente esa es la población de mayor necesidad de apoyo. Entonces, y eso que Argentina tiene un sector público que tiene complacencia, es decir, que puede absorber esto. Yo les digo que hay países, puedo poner el ejemplo Estados Unidos, recordando todo lo que se escribió sobre la reforma de salud de Obama. Claro, sí, en los últimos años. Ahí hay 40 millones de personas que no están en el sistema y el acceso al sistema público en Estados Unidos es bajísimo, porque el sistema público gratuito es muy bajo. Quiere decir que hay 40 millones de personas, casi toda la Argentina, que no tiene acceso a un sistema de salud. Esto pasa en Estados Unidos. Nosotros tenemos un sistema público que atiende muy bien la emergencia. Con lo cual ya diste una primera definición. Sí. Este plan nacional focaliza en estos 18 millones. 15 millones. 15 millones de argentinos que no están incluidos en ninguno de los otros subsectores. Ni en la cobertura de las obras sociales, ni sean militares, gremiales, ni en las prepagas, ni nada. Exactamente. Entonces, focaliza en ellos. Focaliza en eso. La experiencia que nosotros podemos mostrar es la que hicimos durante estos últimos 8 años en la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de que... Yo te digo, las primeras peros que puedo encontrar. ¿sí? Adelante. Me parece perfecto que hayan definido ese universo. Pero el primer problema que veo es... No hay movilidad dentro de ese... empieza a no haber movilidad. Si yo voy a un hospital que no es de mi distrito, en algunos lugares no me quieren atender. Justamente eso es lo que trata de ir resolviendo esta cobertura. Primero, quiero decirles que lo que inicia esta cobertura es un camino de ir ordenando las cosas. Y lo que nosotros logramos primero es a través del Consejo Federal de Salud. El Consejo Federal de Salud, que nosotros decimos COFESA, se reúne una vez por mes más o menos y corresponde a todos los ministros de salud de las provincias. Ahí es donde primero trabajamos esto, porque esto tiene que tener mucho consenso y ser una política de Estado. No, por eso el acto donde anunció el presidente de la Nación, que después podemos especificar bien cuál es el anuncio, en ese acto que se hizo en el Salón Blanco, que el presidente de la Nación anunció, ahí estaban todos los gobernadores, estaban todos los ministros de salud de las provincias, todas las representaciones de los subsectores de la salud y una amplia gama de la dirigencia sindical que había acordado la devolución de dinero de los aportes a las obras sociales. Que se habían usado para otros fines en otro momento. Exactamente. Entonces, ¿cómo es esto que vos decías que se atienden en un lugar? Miren, cuando alguien tiene trabajo formal, tiene retención en el salario, entonces va a estar en alguno de los subsectores, o en las prepagas o en las obras sociales. Cuando esa persona pierde el trabajo, no tiene el trabajo, va a estar en el seguro público. Es decir, que van a actuar como vasos comunicantes. Es decir, pierde el trabajo, está en el seguro público con acceso al medicamento con subsidio del 100%. Tiene trabajo, el financiamiento viene
por las coberturas formales que tienen retención del salario, pero que es como tener el seguro, la cobertura de salud se independiza de la situación laboral que tiene el paciente. Entonces, la primera es una democratización desde el punto de vista de una credencial, entonces. Exactamente. Digamos. Ustedes van a hacer una especie de censo, qué es lo que van a hacer, mire, y van a entregar credenciales. Esto es clave, esta definición que estás haciendo es clave, porque cuando uno dice, bueno, vamos a arreglar o vamos a trabajar sobre el sistema de salud, son tantas las cosas que hay que agregar que si uno no hace fases y foco en lo que tiene que hacer en cada parte, se mezclan temas de financiamiento con temas de accesibilidad al sistema, con temas de calidad, que eso se van produciendo las distintas fases. En esta primera fase, que es lo que anuncia el presidente, es mejorar el financiamiento para esta cobertura de estos 15 millones de personas, nominalizarlos, es decir, tener un padrón por cada provincia de quienes no tienen cobertura. Ese padrón está relacionado con el ANSES, quiere decir que si hay alguien que no tiene cobertura, pero de pronto no tiene trabajo, y cobertura, y de pronto tiene trabajo, va a aparecer en el ANSES y sale del padrón de la cobertura universal. Cuando decís mejorar el financiamiento, ¿querés decir que se aumentó el presupuesto público para este cometido? ¿Y en cuánto se aumentó? Bueno, ahí está. Mirá este dato, que es... En el DNU del presidente se da un elemento muy importante que tiene que ver con la capacidad de facturación que tienen que tener el sector público. Porque si no, es como que se da una transferencia de fondos al revés. El sector público le transfiere a las obras sociales. ¿Por qué? Porque claro, hay mucho... Yo te cubro tu falencia y te estoy subsidiando. Exacto. Digamos, soy de una prepaga, poner el nombre que quieran, médico, y termino en un hospital público y de pronto, y el gasto lo hace, y si no se factura, nadie le devuelve al Estado. Exactamente, eso. Pero además hay sectores, hay municipios donde el único efector es público. Municipios más chicos, donde el único efector es público. Quiere decir ¿qué es efector? Que hay efector es un hospital. Un hospital chiquito. Oferente de servicio de salud es público. Es público. O una sala, o lo que se llama centro de atención primaria, o un hospitalito municipal. Bueno. ¿Eso es muy común en Argentina? Pero muy común. ¿En cuántas ciudades o cuántos pueblos? Pero yo te diría, de la cantidad de municipios, yo calculo que en la mitad de ellos... por ahí el efector es público nada más. Bueno, en ese lugar, los vecinos de ese municipio se van a atender a esa sala, a ese hospital municipal, tengan obra social o no lo tengan. Si ese hospital no tiene capacidad de cobro y de facturación y de gestión de cobro, entonces está habiendo una transferencia al revés, del sector público al sector privado. ¿Qué es lo que dice el DNU del presidente? El DNU del presidente dice que esos lugares se van a poderle facturar no ya a cada obra social, que después hay que hacer la gestión de cobro, sino que le van a facturar a la Superintendencia de Servicios de Salud. Y la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la que regula todo eso, en 30 días le devuelve el recupero del gasto al sector privado. ¿Y eso se va a hacer? O sea, centraliza la administración de los recursos y de ahí se van asignando al que prestó el servicio. Después la superintendencia le retiene los recursos a la obra social, pero primero le adelantó el pago al sector público y después se lo retiene a la obra social como si hubiese pagado directamente la obra social. Pero por eso hay una centralización de la gestión de los recursos. Exactamente, de la gestión de pago para el sector público. Esto fue muy bien aceptado por las obras sociales, no hubo discusión, esto es un tema muy importante que hay que decirlo. Es decir, que hubo una actitud solidaria de los otros financiadores hacia el sector público. Por todos, no solo los gremiales, sino los prestamistas privados. Es decir, todos los que tienen que ver con la Superintendencia de Servicios de Salud aceptaron que ese era un medio o un mecanismo adecuado de gestión para que el sector público pueda facturar lo que hace a esas prestaciones. Y esto para cerrar esta primera etapa, sí, porque tenemos que ir a una pausa.
¿Cuándo se cierra esta primera etapa? Es decir, ¿cuándo está terminada este censo, si se quiere llamarlo de esa manera, y cuándo comienza a funcionar esta centralidad en el manejo de los recursos? El superintendente de Servicios de Salud, el doctor Servino, hizo una presentación en el Consejo Federal de Salud en Tucumán, que estuvimos reunidos por este tema, y dijo que cercano a fin de mes, ahora las primeras semanas de este mes, ya va a aparecer un instructivo en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud para saber cómo hay que facturar, y todo va a ser por vía online para que los efectores periféricos más lejanos puedan facturar esto. Y nosotros ya vamos a partir con un padrón de 12.700.000 personas que ya tenemos confeccionados con un programa que se denomina Programa Sumar, que es un programa del Banco Mundial. Estos dos elementos ya son muy importantes porque en cada provincia ya va a haber un mecanismo de financiamiento, además de todo lo que aporta el Estado Nacional y todo lo que aporta el Estado provincial. Me quedó la duda, te faltaron 3 millones de personas, ¿dónde están? El padrón original es de 12 y vos hablabas de 15, sí, y los 3 millones restantes que no están censados, digamos, o no están identificados. O de pronto están en otro padrón y todavía no están en este, y esto es lo que hay que ir inscribiendo e ir incorporando. Vamos a ver, tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos seguimos con las otras etapas que básicamente estamos en una etapa de instrucción o de armado del nuevo plan. Exactamente. ¿Cuándo viene la etapa en que lo va a poder ver el usuario del sistema? Esto después de la pausa. Auspició este programa Banco Provincia. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Auspicia este programa LAN. El encanto de volar. Néstor, explícale al televidente cuándo empieza la segunda etapa. ¿Cuándo va a ser posible, si está en este sector, de recibir una credencial que, aunque parezca no tonto, el anterior gobierno te decía empoderar? Sí, tal cual. La palabra se puso te de equipara con el, claro, con el otro, digamos, el otro usuario del sistema, ¿no? Nosotros estamos produciendo el diseño, esto junto con una colaboración muy importante del Ministerio de Modernización. Estamos permanentemente reunidos, el ministro Lemus con el ministro Ibarra, para trabajar en este tema. Estamos haciendo una credencial inteligente con un chip y una nube en donde van a estar los datos de filiación y además los datos principales de la patología crónica que pueda tener, si es diabético, si es alérgico, si tiene una enfermedad cardiovascular, que va a figurar en la tarjeta. En los centros de salud... Esa información figura en el chip. Eso va a figurar en el chip, sí. O sea, un básico, una básica historia clínica, claro, digamos. Muy básica, un formulario se llama. ¿Por qué ya se pone esto? Porque después vamos a avanzar hacia la historia única nacional. Entonces, ese chip, cuando se lee en un hospital, cuando ya esté la historia, va a poder enganchar con los datos de la historia clínica. ¿Qué dato va a tener el chip? Te va a decir el tipo de sangre, por ejemplo, lo básico, digamos. Sí, lo más básico que lo va construyendo el médico cuando va al centro de referencia, lo va incorporando. Y después, en una etapa posterior, cuando ya tengamos la historia clínica, que ya hay varias provincias que la tienen, ya esa lectora va a poder enganchar los datos de ese paciente con la historia clínica nacional, sea en el hospital que sea de cualquier provincia, esa es la etapa posterior, ¿no? ¿Para cuándo está previsto que el reparto de estas tarjetas? Esto va a empezar... si el mismo hecho de ya tener la tarjeta te da acceso, porque vos mencionaste antes y pasó tal vez desapercibido, a un subsidio para la compra de los medicamentos. Quería saber las características de ese subsidio, si es universal, si es para medicamentos básicos, porque hay complejidades que supongo que no sé si se cubrirán o no. Aproximadamente por el 20 de octubre se va a hacer el primer lanzamiento en la provincia de Mendoza en 3 municipios que ha
definido la provincia de Mendoza. Ahí ya tenemos elegido 11 centros. Digo, ¿por qué hacemos un plan piloto? Porque al hacer un plan piloto, nosotros sabemos que estos problemas que están surgiendo en esos municipios son los que después se nos van a ir repitiendo en otros municipios y en otras provincias. Entonces hacemos un plan piloto a partir del 20 de octubre en la provincia de Mendoza, donde van a estar los ministros Lemus, el ministro Ibarra, el ministro Yachi de Mendoza, el gobernador de Mendoza. Vamos a hacer ese lanzamiento de esa prueba piloto. ¿Qué significa? Empezar a empadronar y entregar la credencial a aquellos que tenemos en ese listado, más otros, que vayan a esos 11 centros como centros de referencia, donde se les va a dar su credencial para tener acceso al sistema. ¿Qué quiere decir tener acceso al sistema? Que ellos, en medicina hay una cosa que se llama tránsito ordenado dentro del sistema. Ustedes ven que cuando un paciente va al sector público o a cualquier lado en forma espontánea, va y empieza a hacer colas, a ver quién lo tiene que atender, tiene que volver otro día. No, el tránsito ordenado es que ese paciente tiene cerca de su domicilio este centro de salud. Entonces, los que están en la cobertura universal saben que la puerta de entrada al sistema es el centro de salud. En ese centro de salud tiene las principales o las más frecuentes especialidades, el clínico, el pediatra, el tocoginecólogo. Entonces, ellos son los que van a hacer la consulta, le van a hacer la receta y se le va a entregar el medicamento ambulatorio. A ver si te entendí bien. O sea que la tarjeta te da acceso al lugar más cercano o a un lugar que va a centralizar. Que ya está definido que va a ser... Por ejemplo, si vives en Lomas, el Hospital Gandulfo, digamos. Por ejemplo, si estás aquí... generalmente tiene que ser fuera del hospital, un centro... un centro primario, de atención primaria. De atención primaria. Ahí es donde se le hace la primera consulta. Cuando eso se hace bien... Pero no vas a poder entonces presentarte en el hospital, digamos, o sí. Va a estar abierta. Es que no le va a convenir al paciente irse al hospital, salvo que ya esté atendido por un especialista en el hospital. Pero si ese paciente... Igual ahí van a tener una lucha casi idiosincrática, ¿no es cierto? Sí, porque uno... pero ya eso es una experiencia que tuvimos en la ciudad y que fue bastante buena. Después te la comento. Pero primero quería explicar el tránsito ordenado. Ahí van y entonces cuando eso funciona bien, el 80% de las consultas se resuelven en ese primer nivel de atención. Ahí se hace la receta y tiene acceso a lo que nosotros llamamos el medicamento ambulatorio de la atención primaria de la salud. ¿Por qué? Es el que está que es el que está subsidiado con 100%. ¿Por qué? Porque si ese paciente tiene otras patologías más graves, también hay subsidios, pero ya está el plan de oncológicos, el plan de SIDA, el plan de tuberculosis, la diabetes, que son todos que están ya subsidiados por los distintos programas. Ahí vas a un buen punto, porque ¿cuánto hoy se malgasta en el sistema público de salud? Bueno, ¿cuánto estiman que se malgasta? Clave. Yo no te puedo decir cuánto se malgasta. Lo que sí te digo es que la desarticulación que hay en el sistema lo hace ineficiente. Lo hace ineficiente porque de pronto lo que transfiere Nación a las provincias, que es mucho, es mucha plata, si no se transfiere en tiempo y forma, no sirve. Porque si eso pasa al Tesoro de la provincia, ya nos demoramos de Nación, y del Tesoro de la provincia después se demora en pasarlo a salud, se empieza a desfinanciar el sistema. Por eso nosotros estamos haciendo otro mecanismo de gestión para que lo que se transfiere de Nación vaya directamente a una cuenta de salud, que no tenga que ir por el Tesoro provincial. Entonces empieza a mejorar el flujo de financiamiento. Parece un simple ordenamiento administrativo, pero es muy importante porque en general los tesoros te manotean algo, además, porque siempre están con alguna urgencia. Mira este dato. Si nosotros sumamos todo lo que envía Nación a las provincias, más el gasto que hace la provincia en su organización sanitaria, y lo dividís por los 15 millones de habitantes, te va a dar un per cápita similar al de uno de la obra social. ¿Cuánto es esa división? Bueno, ¿cuánto te da hoy estará cercano a los $700, $800 por persona. ¿Y en nivel regional o internacional cómo nos ubica? No, eso no nos ubica muy bien, por el tema de que la economía
de la salud está muy dolarizada, ¿no es cierto? Igual nosotros estamos mejor. ¿Pero en qué la querés región decir está... con muy dolarizada? ¿Es muy cara? Es muy cara porque los ¿Aún con el dólar insumos... barato como Sí, tenemos? pero los insumos son caros. Y los equipamientos pesados, un tomógrafo, son todos importados. Es decir, que la inversión en salud, más del 50% de la inversión en salud es de productos que vienen importados y su valor está dolarizado. Entonces, bueno, tendremos que aprovechar a importar ahora que tenemos un dólar todavía bajo. Hay también una parte de la industria nacional que está bien, que tiene y aporta. Pero no sé. Sí. Néstor, se me está acabando el tiempo, entonces quiero ser claro en esto. Este programa entra en etapa de definición del primer tramo, ahora a fin de año. Sí. Ya en la primera parte del año que viene ya empieza con la parte piloto. Empezamos a incorporar provincias. Ya hay ¿Cuándo 11 crees que provincias. tiene una cobertura importante ya a nivel nacional? ¿Para cuándo lo pensás? ¿Para mitad del año que viene? Sí, mira, nosotros, si todo el año que viene lo tomamos para que ingresen las provincias, sería un éxito total. No hay que pedirle a las reformas de salud, siempre vamos a estar un poco mejor, porque cuando el paciente va a un centro y ya se siente contenido y le dice con un turno protegido, vaya a hacerse la radiografía o el análisis a este hospital y vuelva acá, ya el sistema va mejorando día a día. Pero las reformas en salud tardan. ¿¿Pensás que ese ordenamiento va a ayudar a evitar el colapso que hoy tiene el sistema? Ese ordenamiento en la ciudad de Buenos Aires nos ha ayudado bastante en el que era la cobertura porteña de salud, que sigue funcionando. Y nos ha ayudado a que los habitantes sin cobertura de la ciudad tengan su médico de cabecera, su tarjeta y su atención en el sector público. Sabiendo además en el sector público de la ciudad de Buenos Aires, el 50% de la gente que viene a atenderse es de otras jurisdicciones. Sí, viene de otros lados. Néstor, ha sido un gusto compartir este tiempo contigo. Esperemos que el plan progrese en el mejor de los sentidos, es decir, que estas etapas se vayan cumpliendo y si tienen que demorar un poco más, no importa, pero que esto sea una realidad en los próximos años, porque sí me parece que tiene dos componentes interesantes, que es este reordenamiento administrativo en la administración del recurso. Me parece que es una de las cuestiones importantes porque veníamos precisamente de un sistema que era asistémico, digamos. Y la otra cuestión, esta universalización o esta democratización, al darle entidad, aunque parezca tonto, darle entidad con una tarjeta al que hoy no la tiene. Está descrito en la salud pública ese hecho de tener o no tener la tarjeta. Puede ser la llave para solucionar algunos de los problemas. Y el tema, cierro con esto, lo más importante es que se está construyendo una política de Estado que va a trascender esta gestión. Es decir, porque hay que seguirla por años. Por algo te estaba diciendo, valorando eso, que Argentina necesita políticas de Estado en estos, no solo en estos temas, sino en otros tantos, y lamentablemente cuando los logramos son rarezas, por eso hay que preservarlas. Claro. Gracias, Néstor, ha sido un gusto. A ustedes, tenemos una cita con ustedes para ocuparnos de tus problemas, que son también los nuestros, la semana que viene aquí por Metro.